razonamientos en los cuales yo jamás voy a entender a los académicos protestantes. Como pueden ver, este es un diccionario evangélico de teología. Si nos vamos a la página 1049, encontramos la palabra Pedro primado de, y nos dice: el primado de Pedro o liderazgo entre los 12 apóstoles en el seno de la iglesia primitiva es un hecho aceptado en la actualidad tanto por los estudiosos católicos como los protestantes. Escucha bien, el primado de Pedro es un hecho aceptado en la actualidad por los estudiosos protestantes. O sea que si los académicos protestantes aceptan el primado de Pedro entre los apóstoles, o sea que los apóstoles, los alumnos de Jesucristo, necesitaban un líder o representante o vocero o dirigente o jefe, ¿por qué creen que la iglesia después de la muerte de los apóstoles ya no necesitó a un líder, a un jefe, un dirigente, a un portavoz de la iglesia que hablara en nombre de toda la iglesia? ¿Que acaso la iglesia después de la muerte de los apóstoles dijeron: los apóstoles, a esos alumnos de Jesucristo necesitaban un líder, un jefe, un portavoz, un dirigente, pero ya nosotros no necesitamos eso era de esos apóstoles, de esos alumnos de Jesucristo. Nosotros sabemos más, ya no necesitamos quien nos dirija o quien nos represente o quien sea el portavoz de nosotros? Muy ilógico, ¿no creen? De hecho, en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, lo primero que hacen los apóstoles por dirección o orden de Pedro es reemplazar a Judas en el ministerio que dejó vacante. Lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 15. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. ¿Y qué dijo? Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Dice el 17, porque él, o sea Judas, era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Entonces, ¿qué termina diciendo Pedro en el 25? Vamos a poner a alguien para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse donde le correspondía. Vamos a poner a alguien en el puesto que dejó vacante Judas. El ministerio que Judas llevaba a cabo, ¿cuál era según los académicos protestantes? ¿Cuál era el trabajo o la responsabilidad de Judas en el ministerio? ¿A poco la posición o el puesto de Judas era más importante que el de Pedro, que el de Santiago, que el de Tomás? Para que a mí me diga un académico, que me diga un protestante: sí, a Judas lo reemplazaron porque había quedado vacante su ministerio, pero el ministerio de Pedro, no, eso no importa, murió Pedro y se acabó el ministerio de Pedro. Ya Pedro, ya no se necesitaba un Pedro en la iglesia, ya no se necesitaba un líder, ya no se necesitaba un representante. Ya el ministerio de Pedro murió junto con Pedro. O sea, eso es ilógico, eso es insensato, eso es incoherente. Pensar que a Judas se le tenía que reemplazar en su ministerio el puesto que dejó vacante,
Pero cuando Pedro muere, que era el líder, la cabeza de la iglesia, el representante, según los académicos protestantes, no según tú, que seguramente no has estudiado. Y si alguien cree que este diccionario evangélico, diccionario teológico evangélico, lo escribió Cash Luna o el pastor Pánfilo Petronilo, pues déjame decirte que cuando este diccionario dice que los estudiosos, tanto católicos como protestantes, aceptan el primado de Pedro, se está refiriendo a qué estudiosos protestantes. Diccionario Evangélico de Teología, más de 300 académicos protestantes colaboraron en la edición de este diccionario de teología evangélico. Más de 300 académicos. Tómele captura de pantalla si usted quiere. Colaboradores. No son personas neófitas como tú y como yo. Son personas académicas, estudiadas, con PhD en universidades como las de Chicago, de Oxford, de Michigan, Minnesota, de Boston, universidades prestigiosas. Más de 300 académicos que respaldan que la primacía de Pedro verdaderamente es un hecho bíblico. O sea, son más de 300 académicos de más de 150 iglesias protestantes diferentes que te están diciendo que la primacía de Pedro es real. Pero ¿por qué creen que muriéndose Pedro, murió su ministerio de Pedro? O sea, su cargo en la iglesia murió junto con Pedro. Pero el cargo, el ministerio que Judas tenía, ese tenía que ser reemplazado. No entiendo la verdad. Que alguien me explique.